Bien, muy buenos días mis hermanos, que el Señor me les bendiga. Un fuerte abrazo desde las distancias para todos ustedes. Hoy, una vez más, todos contentos, muy alegres de poder estar reunidos en lo que entendemos es la casa de Dios, porque más allá de la edificación, más allá del inmueble, la iglesia de Cristo es cada creyente lavado por la sangre del Cordero, sellado por su Santo Espíritu de vida, y que hoy puede brindar testimonio de regeneración espiritual. Así que el cuerpo de Cristo es todo creyente en cualquier lugar donde se encuentre, que pueda brindar testimonio de la presencia gloriosa del Espíritu Santo en su vida. Así la Biblia nos lo define: somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cuanto más hoy que estamos celebrando nuestro domingo de resurrección. Yo creo que usted puede decirle a quien tiene a su lado, a quien tiene en el frente: Cristo vive y reina. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Y damos gloria y alabanza, porque esa es la victoria, esa es la garantía. La garantía de nuestra victoria en el mañana ha sido la victoria incontrovertible de nuestro Rey y Salvador sobre la muerte. Así que hoy, con esperanza, con alegría, con mucho júbilo, nos disponemos a escuchar la palabra del Señor, a reunirnos en nuestros hogares, allí en cada hogar, cada familia, cada hermano. No importa que se encuentren algunos en soledad, la presencia del Espíritu Santo se encuentra allí donde usted se encuentre. Y esa gloriosa comunión en el Espíritu, el amor que nos une en Cristo Jesús, como vínculo perfecto, enhebra el cuerpo integral de Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo en nuestras Biblias hoy en este precioso pasaje del capítulo 24, verso 13 en adelante del Evangelio de Lucas. Y vamos a estar hablando de los caminantes de Emaús. Qué pertinente experiencia. Qué paralelismos tan extraordinarios con los que hoy marchamos y peregrinamos de espalda a la ciudad de La Paz. Aquellos que nos encontramos en perplejidad, nos encontramos con tantas preguntas. Hoy, quizás en nuestros corazones, esta preciosa lectura tiene mucho que decirle a la iglesia de hoy. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué plásticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Que el Señor bendiga su palabra en este día y hable a nuestros corazones. Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Rey, una vez más, por tu eterno amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita en nuestras vidas. Hoy en este día, Rey precioso, reunidos en tu nombre, elevando adoración, clamor, ruego ante tu presencia, Padre Celestial, primeramente por nuestro país, por nuestras vidas, por nuestra iglesia, oh Dios, por cada miembro, cada creyente, oh Dios, que hace vida, que proclama tu nombre, oh Dios, en medio de esta asamblea, en medio de esta comunidad, oh Dios de fe, en medio de esta gloriosa iglesia, que ha sido el cuerpo que tú has lavado, Dios, a precio de sangre. Yo ruego de que tu bendición les alcance donde quiera que se encuentren. Que tú seas supliendo todo lo que falta en ellos conforme a tus riquezas en gloria. Que por causa de tu iglesia tú bendigas a esta nación. Y tiempos de refrigerio, de bendición, de prosperidad y de paz acompañen a nuestra tierra. Bendice, oh Dios, a cada nación, a cada país donde tu pueblo también en esta hora, oh Dios, celebra tu victoria sobre la muerte y proclama y anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendíceles, oh Dios, donde quiera que se encuentren. Guárdales, que tu gloriosa unción, Espíritu Santo amigo, sea reposando en ellos con poder y gloria. En el maravilloso nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy en día son muchas las preguntas que pueden estar atesoradas en el corazón del creyente. Hoy muchas preguntas, inquietudes, angustias, ansiedades, aún arrebatos de pánico pueden estar presentes en el corazón de muchos al ver cómo esta abrumadora realidad hoy desafía gran parte de nuestra experiencia cotidiana, de nuestra agenda cotidiana, cómo esta abrumadora experiencia que tiene en jaque a gran parte de las potencias del mundo y que tiene en impotencia a los hombres más poderosos de la tierra frente a una realidad imperceptible a nuestros ojos. Hoy, de alguna manera, sin duda alguna, puede estar suscitando profundas y tremendas preguntas en el corazón del creyente, del hombre que de forma legítima articula preguntas en su cotidianidad. Pues a mí me han llegado aluviones de preguntas a mi teléfono, que ya gracias a Dios lo tengo habilitado desde esta semana y gracias a Dios puedo estar en contacto una vez más con ustedes, con algunas limitaciones porque todavía lo tengo estropeadito, pero han sido muchísimas las preguntas que de forma sincera me han hecho hombres, mujeres de Dios y también personas que no comparten nuestra fe. La pregunta que ha sido pues el ardid de la mayor parte del escéptico y de los escépticos de la comunidad detractora de nuestra fe es: ¿por qué si Dios es bueno y todopoderoso existe el mal y el sufrimiento? Y al igual que los caminantes de Maús, estos hombres que marchaban de espalda a la ciudad de la paz, Jerusalén, la ciudad de la paz, esa preciosa ciudad que sigue siendo el destino, y porque muchos de nosotros, estoy seguro, yo puedo preguntar desde aquí cuántos marchan a la Jerusalén celestial, cuántos sabemos que tenemos una patria celestial esperando por nosotros. Bueno, de la misma manera, el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 18, nos brinda desde muy temprano cuál era la bitácora y la agenda del Señor en este proyecto que terminó consumándose en la resurrección. ¿Cuáles las enseñanzas que podemos derivar de esta preciosa experiencia? Y es que Jesús en el capítulo 18, verso 31 nos recordaba que todo lo que sucedió, todo lo que de alguna forma tenía desconcertado el corazón de los creyentes, el conjunto de preguntas que en ese momento estaban atesoradas en su corazón, el Señor ya las había advertido previamente antes de que formaran parte de la experiencia de la iglesia. Sin embargo, quizás nuestra poca disciplina espiritual, la anorexia de nuestra lectura de la palabra del Señor, el hombre que esté habituado a la lectura de las Escrituras, la mujer que esté cimentada en las Sagradas Escrituras, no le va a tomar por sorpresa gran parte de los eventos que hoy forman parte de la experiencia internacional. Sin embargo, aquí Jesús
advertía gran parte de las agendas que le acompañarían. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Y una vez más, como sucedió de hecho con los caminantes de Emaús, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Ahí tenemos entonces, ya Jesús había advertido: vienen cosas muy distintas a las que ustedes esperan, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ¿verdad? Ni mis caminos son sus caminos. Aquí tenemos un Dios que desafía gran parte del sentido común, de la expectativa que el sentido común tiene para con Él. Nos encontramos con un Dios que una vez más viene a ser como el poeta español nos lo recordaba: Dios viene a ser como nieve en el verano, viene a sorprendernos con realidades inéditas, con circunstancias que desafiaron gran parte no solamente de nuestra agenda. Yo insisto, al ver esto y encontrarnos no solamente con una pandemia, ¿verdad?, que hoy afecta prácticamente a cada espacio del planeta, sino encontrarnos con que la convergencia de manifestaciones en donde la tierra está dando testimonio de que está gimiendo. Nos encontramos ante la erupción volcánica, ¿verdad?, en el llamado Círculo de Fuego del Océano Índico, donde 15 volcanes de forma simultánea, según se nos relata en algunos portales, han hecho erupción de manera simultánea en este lugar del planeta, anticipando quizás la manifestación incluso de posibles movimientos telúricos. Ya ustedes conocieron la experiencia del tsunami en el 2004, donde más de 350,000 personas fallecieron, ¿verdad?, con este incidente natural. La presencia de una plaga de langostas en el este del África, donde más de 35 millones de personas estarán afrontando circunstancias de hambre, de padecimiento. Nos encontramos ante escenarios interesantísimos. En el caso de nuestra experiencia nacional, incluso donde la contingencia de una posible guerra, donde la contingencia de que esta crisis política y económica y global pueda tener incidencia en ciertos elementos también disruptivos a la estabilidad y a la paz política y social no solamente de nuestra experiencia nacional. Esto puede anticipar escenarios de profunda crisis política y militar internacional. Aquí tenemos una crisis de proporciones globales, de proyecciones que no solamente pueden ser evaluadas desde una perspectiva regional, sino geopolítica. Y aquí entonces, al igual que los discípulos, Jesús les dice: vienen cosas y experiencias que ustedes no entenderán. Y lo que los discípulos no podían entender en su visión de la mesianidad en el siglo I era: ¿cómo se supone si nosotros esperábamos el Mesías como un redentor nacional? Hay tantas cosas que acomodar en este país, ¿vale? Y a ti lo que se te ocurre es ir a Jerusalén a morir. Hay tantas cosas que hacer. Tenemos la ignominia de un imperio romano oprimiéndonos, pisoteando la dignidad nacional, una potencia gentil, pagana, haciendo ignominia del pueblo al que tú has afirmado ha sido llamado con propósitos eternos a ser el depositario de la bendición, de tu palabra, de tu promesa. ¿Por qué hoy somos objeto de escarnio? ¿Por qué hoy somos objeto de ignominia cuando esta potencia pagana hoy oprime ignominiosamente nuestra nación? Era la pregunta que tenían los judíos para aquel entonces. Y esperábamos que tú fueras el Redentor, como lo dice Cleofas cuando camina con Jesús dándole la espalda a Jerusalén, a la ciudad de la paz, rumbo a Emaús. Nosotros esperábamos que Él fuera el Redentor. Pero ya Jesús lo había advertido unos capítulos antes en el mismo Evangelio, como nos lo brinda como testimonio Lucas. Es interesante que Lucas siempre pone a Jesús en el camino. Siempre pone en ese lugar donde insiste el pensamiento postestructuralista, posmoderno, en decir que no existen rumbos, que no existen horizontes. Aquello que decía Antonio Machado, el poeta modernista español: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso que Joan Manuel Serrat
popularizó, ¿verdad?, en la trova, en su canción. Sin embargo, hoy tenemos que decirle tanto a Joan Manuel Serrat como a Antonio Machado, que junto con Rubén Darío fueron los representantes más conspicuos del modernismo poético y literario hispanoparlante, de alguna forma tendríamos que decirle de que claro que sí hay un camino. El camino no se hace al andar como pensaba el existencialismo de posguerra, que es lo que realmente eso traduce. No hay rumbos, no hay criterios, no hay rumbos uniformes, universales, no hay un camino por el cual transitar. Yo construyo el camino con mi existencia, yo construyo mi identidad con mis decisiones. No. En Juan 14:6 Jesús levantó la mano frente a la desorientada voz, frente a la desorientada condición del hombre, preguntándose por cuál es la verdad, cuál es el camino, cuál es la vida. Y Jesús, en la polifónica, desorientada, sábado sensacionalizada cultura de hoy, sigue insistiendo y levantando su mano y diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Pero el camino que elige Jesús rumbo a Jerusalén nos desconcierta, nos desafía, nos interpela. No se supone esto era lo que yo esperaba. Esta vida que me están dando no se parece a la que yo soñé, nos recordaba el cantor del pueblo Alí I en una de sus canciones. Parece que no es lo que yo esperaba, vale. Sin embargo, miren esto. A pesar de no entender a Jesús, ellos decidieron seguirle. Y pienso que es lo que usted hoy debe ejercitar como criterio de fe. En esta experiencia de los discípulos, en el capítulo 18, cuando Jesús anticipa su agenda, cuando les dice: yo voy a Jerusalén, no a derrocar el gobierno, no a tumbar a Herodes y a Pilatos y por supuesto al imperio romano que oprime a esta tierra. No, yo voy a cumplir una agenda mucho más sublime, mucho más ambiciosa. Algo que ustedes todavía no pueden entender. Ustedes querían que yo tumbara un gobierno y yo fue a tumbar el imperio de Satanás. Vine a tumbar el imperio de Satanás, que era el pecado. Ustedes querían redención política y yo les di una redención eterna. Ustedes querían una vida terrenal, yo vengo a darles una vida eterna y celestial. Ustedes querían una ciudadanía terrenal, temporal, pues yo les he venido a dar una ciudadanía eterna, celestial, sempiterna, incorruptible. Ustedes querían promesas corruptibles, yo vengo a darles una promesa incorruptible. Siempre el Señor nos dará y hará más allá de lo que pedimos o entendemos. Por eso usted hace bien en seguirle, en adorarle, en elevar clamor, adoración, ruego ante su presencia. A pesar de no entenderle, la orden es seguirle. A pesar de no entender, porque sin duda alguna, como nos lo recordaba brillantemente en este portal, Edwin subió un video extraordinario de nuestro hermano Antonio Cruz, a quien yo considero, y no solamente yo, consideramos toda la comunidad cristiana hispanoparlante, quizás el máximo expositor de la apologética hispanoparlante también. El hermano Antonio Cruz nos decía: estamos ante realidades que superan nuestro entendimiento. Estamos ante realidades que no siempre tenemos respuestas ante ellas. La iglesia también sabe lidiar con el misterio. Y la forma en la que la iglesia de alguna forma afronta la realidad del misterio es aferrándose a las promesas evidentes e incontrovertibles del carácter de nuestro Dios. Hay cosas de Dios que jamás entenderemos. Hay decisiones de Dios que solamente la eternidad, quizás hoy podemos ver por un espejo oscuramente, sin tener una perspectiva exacta de las realidades que nos revela, ¿verdad?, nuestras circunstancias y nuestras contingencias temporales. Pero la eternidad promete revelarnos, ser conocidos como fuimos conocidos. Tendremos una percepción integral del proyecto y del propósito divino, pues hay cosas que Dios decide que solo la eternidad las revelará. Y no nos resta sino asumirlas con convicción de esperanza. Pero en medio de la incertidumbre hay certidumbres, hay instituciones conceptuales, hay verdades meridianas que permanecen firmes en medio de las contingencias, de la tormenta, en medio de la incertidumbre del mañana.
Y estas 3 ideas que yo quiero compartir contigo son estas certezas en medio del laberinto oscuro de nuestra vida, es que Dios es amor. Tú debes seguirle a pesar de no entenderle, porque Él te ama. Y cuando tú te preguntas, ¿y cómo yo sé que Dios me ama, vale? ¿Cómo yo sé que Dios me ama si lo que parece que mis circunstancias parecieran que Dios me abandonó? Alguno podría decir como Cleofas, reprochándole al forastero, que ellos creían que era el forastero Jesús: ¿eres tú el único que no sabes lo que ha pasado, vale? Es que no te has enterado que nosotros esperábamos que Él nos redimiera. Nosotros esperábamos que ese era el tipo que nosotros esperábamos, vale. Le dio a comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con unos pocos pececillos y unos pocos panes. El hombre que levantó los muertos, Lázaro, lo levantó. No había un enfermo al cual no le brindara una respuesta, una solución. Los sanó a todos. No había nada imposible para Él. ¿Por qué fracasaron nuestros sueños? ¿Por qué las cosas salieron de forma tan distinta a lo que yo esperaba? Y quizás hoy tú te preguntas, ¿pero por qué si Dios dice que me ama, no tengo nada en mi despensa? Estoy afrontando privaciones económicas, estoy afrontando realidades y estoy caminando de espalda a la ciudad de La Paz. Estoy caminando, pastor, 60 estadios de espalda a la ciudad de La Paz. Estoy dándole la espalda a mis sueños, estoy dándole la espalda a mis proyectos. Me encuentro defraudado, me encuentro confundido. Pero el Señor insiste en recordarnos algo que los discípulos nos brindaron como cátedra. A pesar de no entenderle, decidieron seguirle. Decidieron seguirle porque ellos afirmaban que Él les amaba. Y aquí vuelvo a la misma pregunta. ¿Cómo usted sabe que Dios le ama? ¿Por un sentimiento? ¿Por una cosquilla en el estómago, en el corazón? ¿Porque se le erizan los pelos? Esa es la forma en la que usted interpreta que Dios le ama. Porque déjeme decirle que esas mismas emociones que sirven de fundamento a una espiritualidad mística, cuando usted afronta problemas, son sus peores enemigos. Porque esas mismas emociones de las cuales nos advertía Jeremías, que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, esas mismas sentimientos que te hacen sentir también en momentos de plenitud, ese mismo corazón será el que te juegue tu peor pasada en momentos de quebranto. Ese pensamientos de indignidad, pensamientos de sentirte desvalido, pensamientos de sentirte vulnerable, esas realidades y el temor de forma abrumadora puede ocupar tu vida, pues yo creo que no podemos edificar nuestra fe sobre una arena tan inestable. Cuando tú quieres responder a la pregunta para saber si tú quieres entender que Dios te ama, tienes que mirar a la cruz. Allí tú mirarás en la cruz un testimonio incontrovertible, un testimonio indubitable de que Dios te ha amado, de que Dios estiró los brazos en la cruz, como decía el poeta Goethe. En una ocasión un niño le preguntó: ¿cuánto me amas, Jesús? Y él estiró los brazos diciendo: así de grandote yo te amo. Y estirando los brazos murió en la cruz. Ese es el Dios que nos ama. El Dios que dice: soy capaz, como lo dijo Edwin Chillito. Todos los dioses de la mitología, del paganismo, llegaron en caballos, ¿verdad? Regios. Llegaron en arcos de triunfo, con flores, con guirnaldas. Llegaron al poder con caravanas de triunfo. Sin embargo, tú llegaste al trono tambaleándote. Tú llegaste en un pollino. Llegaste a la cruz, que fue el lugar de la consumación de tu victoria. A ese lugar llegaste tambaleándote con una cruz que tuvieron que ayudarte a cargarla. Pero a mis heridas, solamente tus heridas pueden hablarme, porque tú eres el único Dios con cicatrices que yo conozco. El único Dios que expone abiertamente ante la historia su muerte y deja como testimonio incontrovertible su victoria al resucitar de ella. Viene a decirte: ¿quieres preguntarme si yo te amo? ¿Quieres saber si yo te amo? Pues mira la cruz, el ancla incontrovertible, firme de tu fe. Mira la cruz y no puedes tener otro elemento del cual jactarte sino en ella.
porque en ella se consumó tu victoria. El acta de los decretos que te era contraria fue clavada en esa cruz. Y el Señor consumó una victoria sempiterna, incorruptible, inmarcesible para ti. Por eso debemos seguirle a pesar de no entenderle, porque nos dejó una prueba, una garantía incontrovertible de que su agenda siempre triunfará. Síguele a pesar de no entenderle. Pero como en ese mismo momento, cuando lo anticipó, no lo entendieron cuando se cumplió. Y Cleofas y el peregrino rumbo a Emaús no lograban entender las palabras de Dios, estaba encubierta para ellos. Y miren las preguntas que quizás me resulta fascinante la manera en la que Jesús interrumpe la caravana de estos hombres. ¿Saben que estos 60 estadios es el equivalente a salir caminando desde aquí hasta la vela de Coro? Esos 60 estadios, si nosotros caminamos a 4 kilómetros por hora, me imagino que fue una conversación de 2 horas y media, 3 horas de camino. ¿Se puede usted imaginar caminando desde aquí hasta la vela? Mucho cuento se echa de aquí hasta la vela. Imagínese usted caminando desde, o los que pueden escucharme en Maracaibo, háganse una idea, desde el distribuidor de Delicias hasta San Francisco a pie, más o menos. Imagínense ese camino. Los coreanos dirán, caminar de aquí a la vela, vos. Los maracuchos dirían que molleje polo desde el distribuidor de Delicias hasta San Francisco. Imagínense usted lo que puede conversar. Y lo interesante es la forma tan refrescante en la que Jesús interrumpe las conversaciones. Me resulta fascinante este elemento que puede uno leer entre líneas, este elemento metadiscursivo que está presente en el testimonio de Jesús. Por ejemplo, a mí me habla mucho el sueño de Jesús en la tormenta. ¿Por qué él estaba durmiendo mientras todos estaban gritando? Y me resulta interesante que todos gritaban, y incluso en el Evangelio de Marcos se escucha, cuando uno hace la armonía sinóptica, uno se encuentra que creo que fue Marcos el que brinda un testimonio casi de reproche. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿cómo se te ocurre estar durmiendo mientras nos morimos? Ese es el tono en el que uno puede leerlo, ¿no? En el Evangelio de Marcos. Es que no tienes cuidado, ¿no ves que estamos pereciendo? Y me resulta interesante ese elemento del sueño de Jesús. Como me resulta interesante cuando ahora él, como si no supiera lo que está pasando, del capítulo 24 pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Es decir, el único que no estaba triste en esto era Jesús. Y como era de esperar, nos está dando una lección de fe. Y aquí es donde está la racionalidad de la fe. Yo sigo insistiendo, mis amados hermanos. Este es el motivo por el cual hoy nos encontramos, al igual que los caminantes de Emaús, caminando de espalda a la ciudad de la paz. Hoy estás caminando de espalda a la paz, de espalda a la quietud, de espalda a la seguridad. Es porque se te olvidó lo que el Señor dijo. ¿Qué dijo el Señor antes de que toda esta historia empezara? ¿Qué te dijo antes de invitarte a montarte en la barca para atravesar el mar de Galilea? Tenías que atravesar el mar, pero ¿qué te dije yo antes de salir? Antes de partir, le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Antes de llegar a Jerusalén, ¿qué le dije yo a los discípulos? Yo les dije que iba a morir, que iba a ser entregado a las autoridades, que iba a ser escupido, objeto de vituperio, y que iba a resucitar al tercer día. ¿Qué se te olvidó? Se te olvidó lo mismo que se le olvidó también a Juan. Miren lo parecidos que somos. Y aquí tenemos diversas angustias. Tenemos la de los discípulos en el mar de Galilea, tenemos la de los caminantes de Emaús que marchan decepcionados rumbo, ¿verdad?, a este pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén, y tenemos el llanto de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, Dios le dice en el capítulo 4, sube acá que yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y encuentra unos querubines alabando al Señor diciendo, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso.
el que era, el que es, el que ha de venir. Y ahí nos encontramos con una definición del carácter de Dios en esa canción de los querubines. Podemos saber mucho de la teología de alguien por lo que la gente canta. Y los querubines cantaban de que este Dios era santo, 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 Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, eterno, santo y omnipotente. Bueno, con esa agenda Juan lo invitan, y cuando está ya en la presencia del Señor, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Y alguien podría decir hoy, preguntándole al mundo, ¿quién tiene la respuesta a la crisis internacional? Ponga esta pregunta, vamos a contextualizarla en esto que el doctor Cecilio Rastilla llamaba en una aproximación biográfica existencial. ¿Cómo esto se puede traducir en el día de hoy? Alguien podría dentro de la comunidad internacional decir: ¿quién es digno o quién tiene la respuesta a la crisis que hoy afecta al mundo entero? Y al igual que Juan estaría expectante, bueno, yo subí para acá porque me van a revelar qué va a suceder, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Saben lo que le están diciendo a Juan? Que fue lo mismo que sintieron los discípulos rumbo a Emaús, que fue lo mismo que sintieron los discípulos cuando le reprocharon a Jesús que no tienes cuidado de nosotros que perecemos, que es lo mismo que sientes tú hoy cuando le reprochas a Dios de la misma manera. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que se olvidó de lo que Él afirmó en su palabra? ¿Será que estas cosas de alguna forma no tienen respuesta, no tienen solución? Hoy quizás esa es la mayor ansiedad, el no ver un sentido de rumbo, el no encontrar un sentido de significado. No hay nada que inquiete más al hombre que no encontrar una respuesta, que no encontrar una razón. Para mí particularmente, que soy una persona que se siente profundamente inquietado por encontrar respuestas, porque tengo de alguna forma una necesidad compulsiva por entender las cosas. Esta necesidad de entender, si no se trabaja desde la fe, puede llenarnos de ansiedad y aún de arrebatos de pánico. ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Por qué no hay una respuesta? ¿Dónde está la presunta omnipotencia de la comunidad científica o la presunta omnisciencia de la comunidad científica? La presunta omnipotencia de los grandes élites políticas internacionales para dar una respuesta ante una gripe, ante un elemento microscópico que incluso es imperceptible para nosotros, pero que está enlutando al orbe. Es la misma pregunta que todos nos tenemos. Y esta es la dinámica de la fe, la racionalidad de la fe. Yo como profesor de lógica he podido observar que quizás el que pasó este examen de manera más exitosa fue Abraham. Abraham tenía una promesa, Dios le pide que se la ofrezca en sacrificio y Abraham con todo gusto va y lo ofrece, y si un ángel no lo detiene, Abraham mata a Isaac y lo ofrece en sacrificio. ¿Por qué él fue consagrado como el padre de la fe? Porque él entendió algo que ni los caminantes de Emaús, que ni los discípulos en el mar de Galilea, ni Juan entendieron cuando fue llamado al mostrarle la revelación de la consumación del plan eterno de Dios. ¿Qué fue lo que entendió Abraham que ellos y nosotros no hemos entendido? Abraham entendió algo que los querubines le enseñaron a Juan antes de encontrarse ante su presencia. El Dios que te llamó es santo, santo, santo. Es Dios todopoderoso. Es el que era, es el que es y el que ha de venir. Se te olvidó que el Dios que te llamó, el Dios que te sostiene hasta el día de hoy, el Dios que prometió que nunca te dejará, que siempre te sustentará con la diestra de su justicia, ese Dios es el Señor del tiempo. Él tiene el mañana, Él tiene el hoy y Él tiene el pasado también en su mano derecha. Él tiene el rollo escrito en la mano derecha. Está esa diestra de la cual nos brinda testimonio, que abrió el mar rojo, que detuvo el río Jordán, que levantó muertos,
que apagó fuegos impetuosos, que conquistó reinos e imperios, esa misma diestra está en control de un libro sellado. Y hoy podríamos decir, está en control de las circunstancias que hoy te afligen. Esa misma mano fue la que detuvo la tormenta en el mar de Galilea. Esa misma mano, sin duda alguna, fue la que resucitó al tercer día. Esa misma mano horadada es la que dará garantía de tu victoria en el mañana. ¿Qué fue lo que se le olvidó a los discípulos que Abraham sí entendió? Chico, si Dios dijo que me iba a levantar una descendencia de este muchacho, yo lo voy a matar. Y parecerá una contradicción ver morir a la promesa ante mis ojos. Pareciera una contradicción que las promesas se ven desmentidas cuando yo le dé muerte a Isaac y no solamente tenga yo que degollarlo, sino que tengo también que quemarlo para ofrecerlo en holocausto ante Jehová. Pero hay una convicción. Si Dios dijo que iba a levantar una nación de ese muchacho, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra nunca pasará. Así que de las cenizas Él me lo devuelve, me lo levanta, me lo resucita, me lo devuelve y cumple su promesa en mi vida. Así que yo con todo gusto iré a Moria, lo ofreceré en sacrificio, lo presentaré ante su presencia, lo entregaré a Él y Él se encargará de poner por obra su promesa. A su nombre sea la gloria. ¿Saben cuál es el problema de nuestra angustia? Y que fue lo que Jesús le reprochó a los caminantes. Ustedes son torpes, necios. Y miren cómo les dice. Me resulta inquietante la forma en la que Jesús les reprocha su incredulidad. Oh insensatos y tardos de corazón, en el verso 25, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y que entrara en su gloria. Y miren, mis amados hermanos, aquí hay extraordinarias verdades. Cuando usted quiere buscar una respuesta, una orientación de parte de Dios, ¿a dónde usted acude? Voy a volver al mismo tema de hace unos días atrás. Algunos volvemos a nuestros pálpitos, al yo siento, ¿verdad? Ese tan popular dentro de nosotros los evangélicos. Yo siento, yo declaro, yo decreto. Mi hermano, yo en verdad no estoy para entretenerme en algunas de las cosas que la gente hoy, en esta metafísica glorificada que los evangélicos hemos hecho. Aquí no nos invitan a atender pálpitos. Aquí el Señor no nos invita a atender arrebatos místicos. Aquí el Señor no nos invita a atender a pelos parados, a circunstancias emocionales. No, se te olvidó, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Bautícese en la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios para que todas las estupideces que hoy pueden estar atesorando nuestro corazón, nuestros temores, nuestras angustias, se desvanezcan por el poder de su palabra. La palabra que convierte el alma, la que sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La certeza incontrovertible de nuestra fe está fundamentada en ella, no en nuestros prejuicios, no en nuestros paradigmas. Esto es lo que la expresión, cuando uno se aproxima a ella de forma exegética, de forma etimológica, lo que la construcción necio, la insensatez que reprocha Jesús a Cleofas y a su compañero, no es la insensatez despectiva con la que se habla en los textos sapienciales. Esta insensatez es tu torpeza, es que tienes paradigmas, tienes prejuicios que te imposibilitan ver mi testimonio. Tienes demasiadas cargas culturales, biográficas, personales. Tienes un conjunto de prejuicios folclóricos e institucionales que no te dejan entenderme. Y Dios aquí les está diciendo, pues la forma en la que tú terapéuticamente triunfarás en esta contingencia, en esta prueba, es bautizándote en mi palabra. Ella seguirá siendo la lámpara eficaz en el día oscuro de tu alma. Y Jesús les reprocha, pero con tierna dedicación pastoral, les enseña a través de las Escrituras lo que de él se decía. Y hoy yo quiero recordarte a ti lo que Dios dice de ti, las promesas que tiene para ti.
Hoy es bueno que recordemos cuando estamos en medio de la tormenta qué nos dijo Jesús antes de zarpar. Antes de que esto empezara, miren lo que el Señor nos dijo, nos recordó: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes temer mal alguno, porque yo estoy contigo. Tu vara y tu cajado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungirás mi cabeza con aceite, que el aceite era tipo de la medicina, no solamente de la unción. Mi copa está rebosando, y nos promete el Señor permanencia firme. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová habitaré por largos días. Miren lo que Dios promete, pero nuestros temores no nos dejan ver eso. Al igual que Cleofas y su compañero, nosotros pensábamos que Dios iba a hacer cosas muy distintas, y Dios tendrá que recordarnos que al igual que Abraham, para pasar la prueba, tendremos que anteponer la promesa de nuestro Dios antes que nuestras circunstancias. La coherencia que Juan tuvo al llorar en el trono era: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, del linaje de David, ha vencido. Nuestro rey venció. Y no hay coronavirus, no hay erupción volcánica, no hay tsunami, no hay plaga de langostas, no hay crisis económica y financiera internacional que pueda detenerse ante el poder de la resurrección. Nuestro Dios venció. Y si Él venció, ya tú eres más que vencedor en el mañana. Es más, tú eres más que vencedor hoy, porque Él ya triunfó por ti y te regaló la victoria. Lo que nos corresponde es sencillamente atesorarla, creerla, proclamarla, decretar con nuestros labios lo que Él ya hizo. Creer después de todo es eso. Y hoy con todo nuestro corazón hoy podemos decir: ¿quién nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre o desnudez? No, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y por lo cual podemos estar seguros de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada te podrán separar del amor de tu Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más quieres que te recuerde el Señor? Nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor sigue insistiendo: con amor eterno te he amado. Aún a la desorientada Israel Dios le dijo: y te llevaré al desierto, y allí hablaré a tu corazón. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ese mismo Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hállense en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y luego Pablo, clamando para que un aguijón sea sustraído de su vida, la divina respuesta fue la siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pienso que Dios se está perfeccionando en la debilidad de nuestra impotencia, en la debilidad de nuestra incertidumbre. Hoy ustedes y yo, la fe no es una alternativa, es el único camino que tenemos. La humanidad no tiene un rumbo distinto que el que señala el testimonio del Evangelio. ¿Dónde está el poder de la resurrección? En las grandes promesas religiosas del mundo. Mahoma está muerto. El Islam no conoce la resurrección. Buda está muerto. El budismo no sabe lo que es la resurrección. En el mejor de los casos, ellos esperan por la reencarnación. ¿Qué queda a un materialista, a un ateo? Pues lo que le esperan son gusanos en su tumba, como lo dijo Bertrand Russell en el prólogo de su obra, en sus ensayos sobre religión y fe. Lo único que me espera es gusanos y una tumba.
Pero nosotros como cristianos levantamos la bandera de la esperanza en medio de la crisis diciendo: el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el que está operando sobrenaturalmente en la vida de su pueblo, en todos aquellos que en Él confían, y transformará nuestros viernes de quebranto en domingos gloriosos de resurrección. Hoy quizás para el mundo es el viernes de la resurrección. Hoy quizás, al igual que los caminantes de Maús, estamos consternados caminando de espalda a la ciudad de la paz. Hoy estamos con preguntas, inquietudes, incertidumbres, dolores, preguntas sin respuestas, marchando pensando que nuestra vida iba a ser distinta. Pero hoy quizás es sábado de la decepción para ti, pero el domingo llegará. Lo que hoy nos enseña la resurrección es que las peores cruces, los momentos de mayor dolor de nuestra vida, si los ponemos en las manos de nuestro Dios, se convertirán en mañanas gloriosas de resurrección. El poder transformador de la resurrección transformará tu crisis en victoria, tu dolor en alegría, tu llanto en alabanza. Y miren cómo concluye esta peregrinación de 11 kilómetros. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Una vez más, el Señor te invita a refugiarte en su palabra, a refugiarte en ella, a encontrar el solaz, la respuesta frente a tu hambre terrenal. Él insiste en la dieta celestial: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Jehová. Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias por esta hora. Hoy como iglesia reunidos en distintos lugares del mundo, en distintos lugares de nuestra ciudad, en distintos lugares de nuestro país, hoy celebramos tu victoria, celebramos tu triunfo. Hoy podemos celebrar, oh Dios, y podemos caminar como viendo al invisible gracias a esa victoria, porque ha sido la garantía absoluta de nuestra victoria en el mañana. Sin duda, perplejidad, preguntas sin respuesta, mucha incertidumbre puede estar en el corazón de los que hoy caminan, oh Dios, de espalda a la ciudad de la paz. Pero tú quieres una vez más ponernos con el rostro enfrente, mirando a la nueva Jerusalén, mirando a la patria celestial que tú has reservado para nosotros. Nos has recordado una vez más que tu palabra sigue siendo el ancla inconmovible de nuestra fe, el ancla inconmovible de nuestra certidumbre y de nuestra esperanza en el mañana. Bendice tu iglesia. Yo ruego de que tú les protejas, de que tú les guardes, que no tengamos temor de malas noticias para con ninguno de ellos, ni grito de alarma en nuestras plazas. Prepáranos, oh Dios, para poder brindar testimonio de tu gloria, cualquiera sea la circunstancia que afrontemos. Oh Dios, lo afrontaremos con la certidumbre de que nuestros viernes de dolores, nuestros sábados de la decepción, les espera una mañana gloriosa de resurrección. Hoy es viernes, pero el domingo llegará. Gracias por tu victoria, gracias por tu triunfo, gracias por la identidad y las promesas incorruptibles que nos has regalado. En tu nombre y en ti confiamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde.